Buenas tardes, tenemos entonces nuestra primera clase formalmente de canon y vamos a comenzar con algunas de las definiciones y qué significa en este caso la palabra canon. El canon no es más que una forma imitativa. La imitación fue lo que tratamos el semestre anterior. Entonces el canon está vinculado o hermanado a la técnica de imitación, solo que hay una diferencia. El canon es, digámoslo así, una imitación perpetua. Cuando el tema propuesto en el antecedente se reproduce íntegro en el consecuente, de principio a fin, a eso es a lo que le llamamos imitación canónica. La diferencia con la imitación, como la estudiamos anteriormente, es que en las imitaciones solo se reproduce parcialmente al antecedente, mientras que en el canon el antecedente es reproducido íntegro en el consecuente. Es decir, el canon es una imitación larga, es una imitación continua. No hay, digamos, una parte libre, propiamente dicho, como en la imitación, sino que la imitación va de principio a fin. Entonces es una imitación muy larga la que entendemos en la imitación canónica. Ahora, la palabra canon se refiere en específico a la instrucción que se da para resolver a esta fórmula imitativa. Entonces, la instrucción que nos da el compositor, la instrucción que nos da o las guías que nos da para poder resolver la imitación, a eso es a lo que se le llama canon. O sea, el canon es la regla que se usa para poder resolver la imitación que desea el compositor. Entonces, un canon puede aparecer escrito, resuelto de forma explícita, en lo cual ya el canon está resuelto, o puede haber cánones enigmáticos en los cuales el canon no está resuelto y lo único que tenemos es una instrucción para que nos está indicando cómo se debe resolver la imitación. Los antecedentes del canon o de estas prácticas ya datan desde el siglo XIV. Estamos hablando ya desde el Ars Nova, que encontramos los primeros procedimientos del canon. Entonces, uno de los antecedentes del canon es el rondó y la rota, pero nos estamos refiriendo a formas que vienen del Ars Nova. Uno de los cánones más antiguos es el canto inglés que se llama Summer is Coming, que se llama El verano ha llegado, que viene del siglo XIV y que está atribuido al monje John of Forncett de la abadía de Reading. La práctica del canon se extendió del Ars Nova hasta el siglo XV. En el siglo XVI comienza ya a decaer la escritura del canon. Hay ejemplos importantes, por ejemplo las misas ad fugam de Palestrina, pero progresivamente va decayendo un poco la escritura del canon. Encontramos ejemplos canónicos importantes en el barroco. Bueno, el más célebre, el que todos conocemos, que es el canon de Pachelbel. Y bueno, Johann Sebastian Bach en particular, cultivó bastante el arte del canon, ¿no? En su ofrenda musical, el arte de la fuga, en los 14 cánones que escribió también sobre un tema. Entonces, es una forma de escritura que vamos a ver florecer sobre todo durante el siglo XV con compositores como Ockeghem, y tiene, digamos, como una continuación importante hasta el barroco tardío. Ya en el clasicismo y en adelante el canon ya no se convierte en un procedimiento esencial. Sin embargo, ya en el siglo XX compositores como Anton Webern vuelven a rescatar la escritura del canon, pero aplicada a un contexto serial y atonal. Entonces, para entender qué es el canon en su estructura, en su forma, es una imitación, pero es una imitación perpetua, es una imitación continua, o sea que no se interrumpe. Y el canon, la palabra, se refiere a la instrucción que se nos está dando para poder resolver al canon. Ahora, el canon adquirió muchas formas. Una forma que tuvo el canon en el siglo XV y que la vemos por ejemplo con compositores como Ockeghem es el canon mensural, que es una forma bastante elaborada, compleja de canon, porque cada voz lleva un compás diferente, pero cada voz está imitando al antecedente, es decir, las voces están siguiendo la misma estructura temática.
Y ese rigor pues hace que se vuelva complejo, ya que cada voz está llevando un compás distinto. Hay cánones que se pueden escribir también a distintos números de voces. Entonces tenemos canon a 2 voces, a 3, a 4 voces, y puede haber cánones simples y cánones dobles, cánones triples. Por ejemplo, un canon doble es donde tenemos 2 temas tratados canónicamente al mismo tiempo. Un canon doble nos daría por resultado una forma polifónica a 4 voces. Si el canon tuviera 3 temas, entonces tendríamos 3 temas tratados en forma canónica y tendríamos por resultado un canon a 6 voces. Ahora, los cánones toman su nombre también del tipo de imitación que se aplica. Entonces, como ustedes recordarán, vimos imitaciones directas, contrarias, retrógradas por aumentación. De la misma manera tenemos canon por movimiento directo, canon por movimiento contrario, por movimiento retrógrado, canon por movimiento contrario retrógrado, canon por aumentación, canon por disminución. Y el canon, igual que las imitaciones, se pueden practicar a todos los intervalos. Por ejemplo, las imitaciones más frecuentes son las imitaciones a distancia de quinta, de cuarta y de octava. El canon también aplica este mismo criterio. Podemos hacer canon a cualquier intervalo, pero por lo regular vamos a preferir los intervalos que nos permiten que la imitación sea estricta. Ahora, un punto que sí podemos mencionar en la cuestión del canon es que el canon de preferencia se basa en una imitación estricta, y eso es lo que, digamos, lo diferencia con la imitación. Una imitación estricta es una donde estamos respetando cada intervalo del antecedente o del tema. Entonces, los cánones a la octava, a la cuarta o a la quinta, digamos que son intervalos que son preferentes para hacer canon. Esto significa que la imitación libre propiamente no es lo que se busca en la escritura del canon, sino lo que se busca es la imitación estricta. Existen también 2 formas de canon que se llaman cánones circulares y cánones finitos. Los cánones circulares son cánones donde no hay terminación, el canon continúa y se repite una y otra vez y no tiene fin. El canon finito, como su nombre lo dice, es un canon donde hay conclusión, es decir, es un canon donde agregamos una coda para su final. Por ejemplo, el canon famoso de Pachelbel es un canon finito. Y estas son 2 formas que se pueden emplear. Entonces, el ejemplo que tenemos aquí ilustrado en pantalla es un canon perpetuo. ¿Esto qué significa? Que es un canon infinito. Y este canon es de la ofrenda musical de Bach, que es una colección o una obra que vamos a analizar más adelante. En este caso pueden ver que la escritura como está especificada aquí es una escritura cerrada, el canon está cerrado, o a esto se le llama canon enigmático. Podemos ver que en este caso la voz inferior tiene 2 claves asignadas, una de sol y una de fa, y con sus armaduras correspondientes. Esto nos está diciendo que aquí hay un canon y la instrucción que está dando Bach para resolver a este canon está contenido en las claves. Entonces vamos a ver la solución. Aquí podemos ver cómo de esta misma melodía que teníamos anteriormente está saliendo la misma melodía pero a otro intervalo. ¿Sí? Está escrita a otro intervalo, está a una octava más abajo. Y es lo que nos está indicando la clave de Fa. Arriba tenemos al tema principal. Y en este momento podemos ver ya la solución del canon. Aquí está el tema principal y Bach lo que está haciendo es arriba del tema, abajo del tema, está tejiendo un canon. Entonces, la soprano está proponiendo un antecedente que sirve como contrapunto al tema principal y el bajo está proponiendo el consecuente, que es el canon propiamente dicho, y aquí ya está resuelto. Aquí podemos ver que las entradas están desfasadas, porque precisamente eso es lo que va a ocurrir en la imitación. Y en este caso, como es una estructura canónica, lo que vamos a observar es que la melodía propuesta por el soprano se va a reproducir íntegra en el bajo.
Ahora, lo interesante de esto es que este canon a dos voces, entre esta voz y esta voz, este canon está tejido como un canon alrededor del tema principal, que esto lo veremos ya más adelante. Ahora, podemos ver que esto, pueden ver ahora que esta voz va a estar reproduciendo tal cual a la voz que tenemos como superior. Aquí podemos ver cómo el, el consecuente está haciendo lo mismo que el antecedente. Una vez que llegan al final, a la barra de repetición, vuelve otra vez la misma idea, el consecuente vuelve a repetir y de esta manera las voces están repitiendo el canon una y otra vez, porque este es un canon perpetuo, es decir, es un canon infinito. No tiene solución, sigue, continúa y continúa repitiéndose una y otra vez, hasta que llegan a un punto donde van a establecer la cadencia o el final, pero el canon podría seguir de manera infinita, podría repetirse cuantas veces quisiéramos. En este caso, se le dio, este es el punto donde Bach le da el punto de conclusión, pero el canon podría seguir una y otra vez. Entonces, en cuanto al canon, lo que hay que entender en esta parte de la definición es que vamos a trabajar con las imitaciones que ya aprendieron a hacer. La diferencia es que para aprender a hacer canon vamos a hacer estas imitaciones de manera continua y lo vamos a hacer a una regla, que ese es el canon. Es decir, la imitación, por ejemplo, vamos a hacer una imitación continua pero perpetúa una imitación, por ejemplo, a intervalo de quinta, de cuarta, de octava y a un cierto punto de entrada para el consecuente. Por ejemplo, puede ser que el canon está proponiéndose, la melodía principal se propone en un compás número 1 y el consecuente está interviniendo a partir del compás número 2 o 3. Es decir, hay una distancia temporal y hay una distancia interválica entre el consecuente y el antecedente, y ese es el canon, o sea, la regla que estamos usando para desarrollar la imitación del antecedente. Y esto es lo que estaremos trabajando en adelante. En las siguientes clases comenzaremos a ver estos cánones precisamente de la ofrenda musical de Bach para empezar a adentrarnos en las posibilidades de la escritura canónica, que no es más que un desarrollo, o sí, podemos decirlo así, un desarrollo más profundo de la imitación, una forma más compleja de la imitación, por decirlo así. Por último, nada más tengo que decir que esta forma canónica que logró Bach en este ejemplo que vimos hace un momento, todo esto, por supuesto, lo difícil de esta forma de composición es que todo esto tiene una coordinación armónica, es decir, no se trata simplemente de hacer que una melodía entre un tiempo después, ¿no? Que sería el consecuente para hacer el canon, sino que todo esto está generando una estructura armónica correcta, coherente, ¿no? Y esto es lo que vemos en el canon de Pachelbel que todos conocemos, que todos y todas conocemos, ¿no? Que conforme van entrando las voces se van formando acordes y una progresión armónica adecuada. Entonces el marco armónico nuevamente es una parte fundamental para que la escritura polifónica, en este caso la canónica, tenga coherencia. O sea, el tema de la armonía va a ser tal vez nuestro coco, porque si la armonía no está bien organizada, el canon simplemente va a ser caótico y las posibilidades de la melodía de ser tratada canónicamente pues no van a ser viables. Entonces, esto sería todo por el momento y en la siguiente clase empezaremos a trabajar y a desarrollar el trabajo sobre la ofrenda musical de Bach.